tema. Nosotros continuamos con más emoción acá en este programa. Definitivamente que somos un gran equipo, sobre todo un equipo que se encarga de traer a colación pues diversos tópicos, sobre todo para conectar con la realidad que se desarrolla en el país y tratar de ir poco a poco concatenando acciones que vayan tras los requerimientos de ustedes, nuestros televidentes. Recordarles que a través del 809-604-4423 es nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp, donde pueden pues, solicitar lo que quieran, pedir orientación, hacer sus reclamaciones, lo que fuese. 809-604-4423. Recuérdelo, dele uso y háganos parte de su día a día, que es lo que queremos, ¿no? Conectar con ustedes. Neuropsicología infantil. Cuando escucho esa palabra, automáticamente digo, la neurociencia hoy día está muy en boga, sobre todo porque yo que manejo muy de cerca el marketing y las finanzas, sé que el neuromarketing es clave para el desarrollo de conexión de ventas, para el desarrollo de visión mercantilista y sobre todo para el desarrollo también de cómo actuar en función de esa mentalidad para poder moldearla acorde a los requerimientos comerciales. Pero bueno, en este caso, la neuropsicología infantil, queremos dar la bienvenida con nosotros a Bexaida Correa. Con ella vamos a hablar de estos temas. Le doy la bienvenida acá a esta mañana. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz. Wow, doctora, el tema que nos convoca la mañana de hoy es bastante interesante. Es acerca de cómo manejar las crisis diarias dentro de las familias. Usted tiene varias especialidades en términos de gestión de parejas, gestión de niños, gestión de emociones, manejo de la ira en pacientes psiquiátricos. Entonces, nadie mejor que usted para darnos esas claves que precisamos conocer para convivir con los demás de una forma más idónea. Gracias. Bueno, pues comencemos por ese punto, doctora. Sí, cuando hablamos de las crisis dentro de la familia, quizás pensamos que, bueno, no, te puede tocar a mí. En mi caso no, mi familia no. O sea, nosotros somos una familia totalmente funcional. Pero fíjate, ¿qué es una crisis? Una crisis no es más que un desorden. Y los desorden son los que originan los caos dentro del hogar. Por ejemplo, tenemos unos meses excelentes, pero ahora que nos estamos integrando al trabajo, que los niños se están integrando nuevamente al colegio, que nuestra rutina está cambiando, como antes teníamos nuestra rutina diaria, porque tuvimos un tiempo de restricción por la cuarentena. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los padres tienen que reajustarse nuevamente, los niños van al colegio, los padres tienen que salir más temprano, hacer la lonchera, el esposo tiene que llevar, que es el traje, llevaste el traje, buscaste el traje, hiciste las compras, las meriendas. Entonces a veces las madres tienden a explotar porque se siente sobrecargada. Y generalmente el padre a veces puede que colabore, a veces puede que no. Hay padres que son excelentes y se integran muchísimo en el hogar y ayudan mucho a la esposa. Y los hijos, ¿cómo están? ¿Se han adaptado bien al nuevo ritmo de regresar a clase, o no regresan, o quieren ir, o no quieren volver al colegio? Entonces, todas esas situaciones originan crisis. Las crisis originan desórdenes, las familias explotan su estado normal del convivir y entonces se convierte en un caos. ¿Son buenas las crisis? Sí, son buenas las crisis, porque las crisis van a medir en qué condición emocional nosotros nos encontramos. Si nosotros venimos arrastrando una condición emocional donde por medio de la pandemia hemos manejado estrés, ansiedad, depresión, muchísima angustia, entonces no estamos preparados para manejar esta nueva situación. Y simplemente entonces se originan en la casa conflictos entre parejas, conflictos con los hijos, y los hijos, el esposo generalmente se aísla, se separa un poco de la esposa, y los niños empiezan a manejar trastorno de la conducta, cómo se comportan en el colegio, con las maestras, con los amigos, qué nuevas actitudes han adoptado. Hay un alto índice en los colegios y está oculto en que los niños han llegado al colegio y han manifestado conducta oposicionista, negativista, desafiantes con las maestras, están consumiendo el nuevo cigarrillo electrónico, se meten a los baños, consumen alcohol, están consumiendo droga dentro de los baños. Entonces, todo ese caos se origina de una crisis familiar. Es importante señalar para aquellos que acaban de sintonizarnos
que abordamos pues la crisis diaria que se desarrollan en las familias. Abordamos el tema con la doctora Bexaida Correa, quien es neuropsicóloga infantil pues también maneja otros temas importantes dentro de este que se ha planteado para el desarrollo de su entrevista, ¿no? Tuvimos muchos meses en casa y eso generó una hecatombe de situaciones, de repente muchas de ellas no controladas, y se exacerbó, incluso se recrudeció la problemática que de repente quizás se veía con paños tibios a lo interno de una relación familiar, y eso trae consigo muchas situaciones que hoy por hoy no se han sabido todavía manejar. ¿Qué poder decirle a esas familias que aún no han superado una crisis generada a lo interno de la pandemia y que continúa sin un detenimiento aproximado? Cuando generalmente me llega una familia en las condiciones que me estás comentando, lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación para ver los términos en que emocionalmente se encuentran cada miembro de la familia, porque es que ha habido una afectación muy enorme por este tema de la pandemia. Estábamos un día trabajando, los niños en el cole, todo estaba bien, y al día siguiente ya no podemos salir de la casa. Entonces no estábamos acostumbrados a tener el encierro, las medidas que tuvimos que tomar eran bastante restringidas, el uso de la mascarilla, entonces fueron tantas cosas, y sobre todo hay que recordar que nos restringieron el salir, el compartir, ir donde los abuelitos, llevar a los niños con los abuelitos, visitar familiares, porque quizás eran familias más vulnerables por la edad que ellos tenían, entonces estábamos muy restringidos. Y para salir las medidas de restricción eran demasiado fuertes. Esto trajo muchas consecuencias: depresión en los niños, intento de suicidio en los niños, pensamientos suicidas en niños de apenas 4, 5, 6 años. Claro, nosotras las mujeres siempre nos quejamos, pero es que casi yo no te veo, amor, porque tú siempre en el trabajo llegas muy tarde, entonces no podemos compartir como pareja. Pero cuando llegó la pandemia, teníamos al compañero todos los días en casa y temprano, porque había una hora para regresar temprano. Entonces, oye, y este hombre no me ayuda, pero todos los días ya me tiene cansada, estoy como al borde. Pero se pudieron haber tomado otras herramientas, quizás las herramientas nos hubiesen ayudado a manejar la situación mejor. Bueno, ya estás en casa, vamos a hacer juntos, ¿qué te gusta cocinar? Yo no sé cocinar, bueno, una pizzita, tú colocas el jamón, los niños colocan los maíz, colocan los honguitos, vamos a colocar el quesito, no vamos a cenar en la mesa, vamos a hacer algo tipo camping, vamos a colocar una alfombra o una toalla o una... Pero ese planteamiento sería un escenario ideal. Ideal, Bueno. Exacto, para manejar el tema, y aún lo sigue siendo, para manejar, porque apenas estamos recién saliendo de esta situación. Podemos manejar todavía que la convivencia familiar sea un poco más suave, que podamos compartir más suave. ¿Pero qué tan importante es de repente crear conciencia de esas realidades a lo interno de la familia para poder atacarlo, para poder buscar mediación? Sí, es importante, porque de lo contrario hay que buscar ayuda profesional, porque entonces los niños, vamos a comenzar desde los más pequeños, sí, comienzan a tener dificultades de comportamiento. Si no atacamos la dificultad del comportamiento, vamos a tener niños, adolescentes o preadolescentes con trastorno de la personalidad. ¿Y qué es un trastorno de la personalidad? Son niños desafiantes, son niños oposicionistas, son niños negativistas y niños que desarrollan trastorno de la personalidad como el trastorno de la bipolaridad, borderline. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Incluso hay un trastorno límite de personalidad donde el niño empieza a delinquir desde pequeño, hasta que son esos que vemos en televisión, que son niños que de 13, 14 años que van y roban, atracan, matan. Quizás no lo eran. Un niño nace totalmente como una hoja en blanco. Tabula rasa. Exactamente. Un niño no nace de esa forma, pero se construye con los traumas, con las situaciones familiares. Y si tenemos padres que son poco tolerantes, que son padres que más disciplinan con la vara, ¿sabes? Golpean, maltratan, no buscan ayuda para manejar a niños con estas condiciones, eso agudiza la situación. Y entre parejas, entonces tú lo golpeaste, yo no lo golpeé, tú voceas, yo no voceo, entonces también se origina entre las parejas un distanciamiento y finalmente muchos divorcios. El señor mayor de este programa, el señor Roberto Monclús, tiene una hija de 15 años. Se llama Marola.
Es todo un personaje. Y a propósito de esa condición que yo he dado un preaviso, él tiene una pregunta interesante. Bien, porque Betsaida, usted creó un escenario de las personas que se quedaban en la casa porque tenían la condición de que pasan mucho tiempo por cuestiones laborales o profesionales fuera y que la pandemia hizo que rompieran su dinámica de mayor tiempo y hubo un índice, un incremento tanto en República Dominicana de divorcios. Bien, pero también hay un escenario de aquellos, por ejemplo, las farmacias no cerraron, los supermercados no cerraron, el transporte bajó un poquito, lo que desarrollaron las ventas o los servicios en líneas. Entonces hubo una gran carga porque tenían también que recibir personas y entonces tenían el temor, el segmento de salud, o sea, los médicos, las enfermeras. ¿Cómo manejamos entonces ese estrés todavía desarrollándose del COVID con terapias grupales dentro de la familia? Y además, vamos a agregarle, hubo pérdidas, hay luto. O sea, ¿cómo manejamos ese escenario, ese cóctel tan nocivo, tan explosivo, en su momento tan explosivo, quiero decir? Sí, puedo comprender la pregunta. La pregunta realmente es muy interesante. Muchas gracias. Y puedo comprenderla exactamente. Mi mamá falleció hace un año a raíz del COVID. Hemos perdido muchas personas, muchos seres amados. Y hemos tenido mucho temor. Cuando tú pierdes un ser amado y tienes que trabajar y exponerte al público, entonces tienes mucho temor quizás de ser contagiado. Pero con las medidas de prevención que el Ministerio de Salud asignó, si se llevaron las medidas de prevención realmente bien alineadas, como se dieron, la causa de la contaminación, del contagio realmente era bajo. Lo que pasa es que muchos no toman, que es que me molesta la mascarilla, es que lavarme las manos constantemente, ¿sabes? Pero qué pereza. Entonces, hubieron muy pocas medidas de prevención. Yo, de hecho, veía mucha gente, grupos sin mascarillas, en los malecones, disfrutando en familia, con los niños sin mascarillas, o sea, se rompieron muchas normas. Y algo muy importante es que tuvimos que integrarnos a trabajar mucho, ¿sí? De hecho, yo trabajé en medio de la pandemia con niños desde pequeños. Y con la pérdida de tu madre. Sí, exacto. Gracias a Dios, bueno, entre mis capacitaciones tengo neuropsicofisiología del duelo, entonces preparo a las personas para fallecer y a los familiares para despedirse del ser amado. Entonces eso me ayudó muchísimo como herramienta. Sí, Betsaida, te quiero interrumpir porque no quiero que pase. ¿Cómo reparamos esas pérdidas, sobre todo cuando un matrimonio se deteriora? Esta es una pandemia que tenía 100 años, que no había un confinamiento global. Vamos a construir una reparación de esos sentimientos que se afectaron por la pandemia, ¿no? Sí, es cierto, excelente que me hayas interrumpido, porque fíjate, con el tema de la pandemia nos llegamos a herir mucho, porque no teníamos ese mismo nivel de convivencia. Cuando hay mucho dolor, el amor se esconde. Entonces, si buscamos un especialista del área de parejas exclusivamente, entonces afloramos, nos damos cuenta, yo los he tenido, los tengo en mi consultorio, nos damos cuenta que el amor está allí, pero hubieron muchas heridas, mucho dolor ocasionado por el mismo nivel de estrés. Muchas laceraciones, sí, ¿verdad? Sí, exacto, hubieron muchas laceraciones, pero ocasionadas por el mismo nivel de estrés originado por la pandemia. Incluso sin temor a equivocarme, por desconocimiento. Por desconocimiento. Sí. No teníamos las herramientas, es lo que le estoy diciendo. Al no tener las herramientas y no saber cómo yo manejo esta situación, porque muchos lamentablemente no pudimos asistir, no, déjame prepararme, vamos a ir todos a un grupo, vamos a ir con un terapeuta familiar, estamos afectados por el COVID, vamos a ver cómo en familia nosotros podemos tener las herramientas para manejar esta situación. Y hablemos de precisamente eso, doctora Correa, herramientas rápidamente. Ya tenemos la problemática, la expusimos. Usted señaló dos aspectos que para mí fueron muy llamativos. El hecho de que cuando hay desorden, entonces todo al mismo tiempo genera estrés y se desorganiza, pero también habló del factor cambio, de cuando hay cambio, esto genera ansiedad y esta ansiedad hace que todo ese estrés se generalice en nuestro entorno, muchas veces en el entorno familiar o con la pareja. Sí, incluso en todos los ambientes, porque puede ser también a nivel laboral, puede ser también incluso a nivel de salud. Muchos se me enfermaron, muchos pacientes, por el nivel de ansiedad y el nivel de estrés que tuvieron que manejar. ¿Qué podemos hacer? Las herramientas.
primero autoexaminarnos, reconocer, aceptar que existe una situación. Una vez que aceptamos que existe una situación que está afectando a la familia y que nos encontramos en una condición vulnerable, debemos buscar ayuda. Un especialista en el área nos va a suministrar, mira, vamos a manejar esto así, nos va a orientar, nos va a suministrar la forma quizás de manejar tanto a los niños, a los adolescentes y manejarnos como pareja. Doctora, hubo una realidad que saltó al descubierto más aún en los días recientes por el hecho de que el pasado día 10 del presente mes fue el Día de la Salud Mental. Muchos periódicos de circulación nacional sacaron a relucir problemáticas como el suicidio, la depresión y demás. Al mismo tiempo, fue notorio el hecho de que nuestras legislaciones vigentes en el orden de salud pública no contemplan el hecho de que un ciudadano pueda acceder a servicios de salud psicológico de forma gratuita en muchos casos o a bajo costo. En ese caso, ¿qué herramientas de formas individuales podemos implementar para todo aquel televidente o radioescucha que no tiene el acceso a un psicólogo o a un psiquiatra y esté presentando situaciones de esta naturaleza? Bueno, sí hay acceso, hay acceso para conseguir la ayuda. Lo que pasa es lo siguiente, quizás no nos orientamos bien, no buscamos los medios, no leemos, no nos instruimos. Por lo menos cuando comenzó la pandemia nosotros atendimos 600 pacientes gratuitos. Los pacientes no pagaron costo alguno. Yo ahorita en mi consultorio tengo familias que han perdido el empleo y que el paciente ha intentado suicidarse, que tiene una depresión profunda y el paciente necesita ayuda. Tiene niños con depresiones leves moderadas, la esposa con ansiedad y estrés, y de forma con bajos costos, porque hay que tomar en cuenta, hay que considerar que el hecho de no tener el empleo, el hecho de no poder producir, no tienes con qué pagar una consulta que quizás cuestes 3.000, 5.000 pesos, claro, y un programa que te cuesta un costo alto. Nada, hablar con el especialista. Yo, por lo menos en mi caso, tengo pacientes que atiendo de forma gratuita. Hay muchos televidentes que están requiriendo dónde usted desarrolla su práctica médica. Sí, estoy de este lado por la vía en la Avenida Independencia. Okay. Y estoy del otro lado por la calle Presidente Vázquez, en la zona Almarosa Primera, Santo Domingo Este. Mi número de teléfono es totalmente accesible a las 24 horas del día. Compártalo, por favor. 829-498-9735. 829-498-9735. Igual pueden también buscarle a través de la doctora Betsaida Correa, quien es neuropsicóloga infantil y que trata diversos tipos de temas para tratar de que la situación problemática que vive al interno de las familias se desarrolle de manera más llevadero, ¿no? Más de forma integral. Más armónico y funcional. Más armónico y funcional. Me gustaron esas dos palabras y con esas me quedo. Muchísimas gracias, doctora Correa, por acompañarnos y ojalá que en lo sucesivo pues también continúe viniendo al programa porque son muy prácticos y muy desarrollados para que la población nuestra sepa por dónde conducirse al momento de afrontar algún tipo de conflicto a lo interno de su vida de pareja o de su vida de familia, que es lo importante. A la orden Muchísimas siempre. Gracias a la doctora Betsaida Correa.